Mucho gusto, ingeniero, compañeros. A continuación vamos a presentarles las políticas de seguridad bajo el estándar ISO IEC 27001-2013 para la empresa Biolac. El contenido que abordaremos es el siguiente: introducción, objetivos, tres políticas, políticas de seguridad de la información, políticas de relaciones con los proveedores y políticas de continuidad del negocio. Además de ello, conclusiones y la bibliografía. Los integrantes son Víctor Ayora, Luis Bravo, Vladimir Celi, Jennifer Jaramillo, Cristóbal Ríos y mi persona, Carmen Toledo. Como primer punto tenemos la introducción. Podemos decir que la implementación de la seguridad de la información debe comenzar sin duda con la alta dirección y administración de la empresa u organización y continuar hacia abajo en la jerarquía. ISO 27001 lo que hace es definir que las políticas de la seguridad de la información deben adaptarse continuamente a las necesidades y cambios de la organización, por lo que no pueden permanecer estáticas. De esta manera, entre las principales consideraciones para mantener la seguridad están las políticas de mantenimiento de seguridad con los proveedores y demás políticas que vamos a mencionar a continuación. Como objetivos hemos planteado los siguientes. Tenemos el objetivo principal, que es desarrollar las políticas de seguridad en base al estándar ISO IEC 27001-2013. Y como objetivos específicos tenemos identificar las políticas de seguridad de la información, también identificar las políticas de las relaciones con los proveedores y las políticas de continuidad con el negocio. Ahora vamos a ver las políticas de seguridad de la información. Estas políticas son como la introducción o el punto de partida para poder plantear las demás políticas. Tenemos que estas políticas van a definir la dirección y también las reglas básicas de la gestión de la seguridad de la información, además que nos van a ayudar a la organización a que ésta pueda alcanzar sus objetivos y su estrategia organizativa, además de que va a proporcionar la base para la creación de las políticas restantes, como había mencionado. En esta se van a abordar lo que son la gestión de la seguridad de la información, comunicación de la política y apoyo para la implementación del SGSI. Los objetivos y medición de esta política serían las siguientes. Es que el modelo de gestión de seguridad de la información cuenta con estos objetivos. En primer lugar están que las metas estén alineadas a los objetivos empresariales y los planes estratégicos del negocio. Además, por el contexto y naturaleza de la organización de la que estamos trabajando, se deben cumplir con las normas establecidas por AXA, que serían para normas de control sanitario. Además, deben satisfacerse las necesidades de los clientes. Es importante recalcar que cada uno de estos objetivos va a revisarse o debe revisarse de forma periódica, según se establezca. El segundo punto son los requisitos para la seguridad de la información. Algunos de estos requisitos son los siguientes. Por ejemplo, la organización de la seguridad. Aquí debe establecerse un marco gerencial para que se pueda controlar su implementación. Respecto a la seguridad del personal, es necesario que se pueda reducir el riesgo del error humano. Además, respecto a la seguridad física ambiental, debemos considerar que se deba impedir el acceso a personas o entes no autorizados. También tenemos la gestión de las comunicaciones y las operaciones. Aquí lo importante es que se garantice el funcionamiento correcto y seguro de las instalaciones de telecomunicaciones. A continuación, va a intervenir mi compañero. Continuando con la explicación de los requerimientos para la seguridad de la información, tenemos el control de acceso, esto para controlar el acceso lógico de la información, luego el desarrollo del mantenimiento de los sistemas, estas como medidas de seguridad en los sistemas de información. A continuación, la administración de la continuidad del negocio, esto para proteger los procesos críticos y el cumplimiento de la implementación de las infraestructuras y violaciones de las normas internas y externas. Luego tenemos los controles de la seguridad de la información. Esto es que el proceso de selección de controles se define en el método de evaluación y el tratamiento de riesgos que se encuentra en el informe Majerí. A continuación tenemos las responsabilidades. En este caso, estas van desde el gerente, el director técnico, la secretaria, los encargados de bodega, visitadores y el comité de seguridad. En este caso, se deberá crear el comité de seguridad de la información integrado por representantes de cada área relacionadas con la seguridad de la información, en los que estén los directivos y administrador de la seguridad y el personal.
Las responsabilidades de estos funcionarios son las siguientes. Primeramente, revisar y proponer a la máxima autoridad del organismo para su aprobación la política y las funciones generales en la materia de la seguridad de la información. Monitorear cambios significativos en los riesgos que afectan a los recursos de la seguridad y la información frente a las amenazas más importantes, aprobando las principales iniciativas para implementar la seguridad de la información de acuerdo a las competencias y responsabilidades asignadas a cada área. Luego tenemos la parte de comunicación de la política. En este caso, el gerente de la empresa Biolac debe asegurarse que todos los empleados y también los participantes externos correspondientes estén familiarizados con esta política. Es decir, todos los miembros de la empresa y actores externos tienen que estar familiarizados para el cumplimiento de estas políticas para la seguridad de la información. Y también esto sirve para el apoyo de la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información. Mediante este documento, el gerente de la empresa Biolog se hace responsable y pone a manifiesto la responsabilidad en que la implementación de la mejora del SGSI pues, se podrá contarse con los recursos necesarios para la consecución de los objetivos establecidos en la presente política. Muy bien. Ahora vamos continuando con las siguientes políticas que se establecieron en base al estudio de los activos, riesgos y amenazas en la empresa Biolac. Las políticas de relaciones con los proveedores. Es importante tener en consideración que las políticas con los proveedores se realizaron debido a que la empresa Biolac es fundamental. Todas sus acciones se basan básicamente en contratos con proveedores de servicios, ya sea de internet, de alguna cuestión que relacionada con la parte tecnológica, y lo más principal para la empresa Biolac, que es las relaciones contractuales con los proveedores de medicamentos, ya que es una empresa que se encarga de la distribución para lo que son las diferentes farmacias y diferentes tipos de cadenas para la medicina. Entonces, tenemos que la elaboración de las políticas de seguridad que se dieron en esto fue todo en base a los planes de relación que existen con los proveedores de medicamentos para la empresa Biolac. Ya que aquí, pues, básicamente tenemos que tener en consideración que los controles que se deben dar es para poder generar medidas de seguridad sólidas para que todos los activos de importancia, en este caso la información de la empresa, esté segura, sea óptima y no tenga ningún tipo de vulnerabilidad. Entonces, en este contexto, tenemos que mencionar que todo lo que se establece en estas políticas, pues se basan principalmente en generar controles para la dirección tecnológica y todos los riesgos que se encuentran relacionados con respecto a lo que son proveedores, y asimismo la selección adecuada de las cláusulas y normativas para poder corregir dichos errores. Vamos a continuar. Muy bien, entonces también podemos mencionar que la empresa Biolac es una organización rica en contratos de adquisición de productos, ya como se había mencionado anteriormente, y asimismo los proveedores de servicios como Internet, por lo cual es necesario implementar de manera correcta lo que son las diferentes políticas. Por eso se desarrolló una especificación de estas políticas, partiendo de un análisis de los riesgos que podemos encontrar. Muy bien, entonces que para poder tener el establecimiento de las políticas necesarias, se desarrollaron una lista de especificaciones que se deben seguir para poder llegar a la definición completa de las políticas como tal. Entonces tenemos primeramente cuáles son la documentación de referencia que vamos a manejar, la relación que existe entre los clientes y los socios, la identificación de los riesgos, los contratos y la capacitación y concientización. Muy bien. Entonces, tenemos que para poder generar el establecimiento de todas esas políticas, tenemos también la continuación de esto. También son la supervisión y la revisión, cambios o finalización de servicios del proveedor, la gestión de los registros y asimismo toda la validez y la gestión de estos documentos. Bueno, primeramente vamos partiendo de cómo va a ser una documentación que se encuentra adjuntada en el trabajo final. Tenemos que es una historia de modificaciones para esta documentación de las políticas relacionadas con proveedores. Esta fue desarrollada por Brady Mercele y Cristóbal Ríos, quien les está presentando en este momento.
dado con la fecha del 10 de agosto del 2022. Ya, vamos con el primer punto importante que se estableció anteriormente, la relación con los clientes y los socios. Básicamente que tenemos que lo que es toda la identificación de estas relaciones contractuales y todos los aspectos legales que están basados en la seguridad de la información, se los toma como si fuese un activo de alto grado de criticidad. Por ello es importante dar un análisis de todos los riesgos y asimismo establecer una serie de normativas y, como consecuencia, generar todo lo que son las capacitaciones, mecanismos para generar concienciación y finalmente llegar a establecer cuáles son las normativas para la supervisión y la revisión. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos con la parte de la identificación de los riesgos. Para poder generar toda esta identificación se dio lo que es una pequeña descripción del riesgo y el riesgo como tal en base a todas las políticas y relaciones con los proveedores. El primer riesgo es el acceso a los sitios oficiales de proveedores. Este es un riesgo que se basa básicamente en la parte tecnológica, ya que el acceso a todos los sitios oficiales de los proveedores puede ser altamente vulnerado por ataques, ya sea por el hombre en el medio o por peticiones HTTP. Y le podemos dar a esto adicionalmente una valoración de incidencia media. Bueno, ahora vamos con un siguiente riesgo. Es el almacenamiento de datos contractuales y los acuerdos legales. Hay que tener en consideración que el almacenamiento de esta información es de vital importancia, ya que aquí podemos encontrar información que es riesgosa en el caso de que caigan en terceros o personas que quieran hacer un uso inadecuado de lo mismo. Ya podemos encontrar datos bancarios, alguna información especial o algo que pueda ser implementado. Entonces, como descripción de este riesgo tenemos que los datos sobre contratos o cualquier documento formal que puede involucrar información sobre la empresa u organización no están libres en realidad de cualquier intento de vulnerabilidad interna o externa. Ahora, vamos con un siguiente riesgo que se ha identificado, es el acceso a los sitios públicos en general. Hay que tener en consideración que cuando se puede acceder desde internet a cualquier página, estas pueden ser todas las peticiones que se envían y se reciben por parte de los navegadores que usan los clientes o el acceso a las páginas. Asimismo, pueden ser aprovechadas por los terceros o los delincuentes informáticos para poder acceder a nuestra red interna, los dispositivos móviles y de esta manera poder acceder a información importante de la empresa por medio de estos dispositivos. Por eso tenemos como descripción de nuestro riesgo que el acceso no controlado a los sitios no oficiales o sitios oficiales sin la presencia de certificados de seguridad puede provocar que la red interna o dispositivos móviles sean un poco claro de ataque. Vamos bien con un siguiente riesgo. Tenemos que es el respaldo de datos contractuales y acuerdos legales. Básicamente este riesgo lo podemos describir como todas las formas en las que están respaldada toda la información con respecto a los contractuales. Anteriormente habíamos mencionado lo que es el almacenamiento. Sin embargo, esta es una extensión de la información y de alguna manera se debe tener en consideración cómo se está guardando estos respaldos, ya que no por ser respaldos se los van a dejar libres o que se encuentren libres de ser atacados. Un siguiente riesgo identificado tenemos la integridad de firmas digitales. Básicamente podemos mencionar que aquí se habla sobre la integración de lo que son firmas y certificados digitales para poder validar lo que son los contratos, ya que estos pueden ser sometidos a altos índices de vulnerabilidad, ya que al tener el Internet o las redes públicas son canales inseguros, todos estos certificados o firmas digitales pueden ser capturados por delincuentes informáticos y ser aprovechados para poder obtener información importante o poner en riesgo lo que es a la empresa como tal. Dispositivos móviles y personales. Es otro de los riesgos que se ha identificado. ¿Y por qué? Podemos mencionar que el uso de estos dispositivos u ordenadores personales dentro del ámbito laboral que no sean controlados de manera adecuada puede ser un aspecto reactivo para que puedan sufrir vulneraciones a niveles de seguridad informática o física. Y de esta manera, pues,
pueden estar sujetos a ataques como hombre en el medio, en el caso de la parte informática, o que se puede hacer robo de información ya sea por USB o uso no autorizado de los dispositivos por parte de terceros, que no se encuentren dentro de de la empresa como tal, o que no pertenezcan a la organización. La interrupción de servicios al cliente. Es uno de los riesgos muy importantes que se pueden considerar en esto de las políticas relacionadas con los proveedores, ya que los proveedores como tal son aquellos que dan la cara de la empresa y por ende el público, el cliente pues asumirá que cualquier problema que presente el servicio es responsabilidad directamente de ella. Y como consecuencia de esto, se pierde lo que es ya la creencia, se pierde lo que es la seguridad, se pierde la relación de confianza que existe entre el cliente, el proveedor del contrato y la misma empresa. Ya, tenemos otro de los riesgos identificados finalmente, el incumplimiento de contratos. El incumplimiento de contratos es un riesgo que se encuentra latente en cualquier tipo de contrato, en cualquier organización o en cualquier contexto, ya que el incumplimiento de estos puede provocar baja en lo que es en la reputación y en la imagen propia de la organización o empresa, en este caso de la empresa Biolac, por lo cual pues pueden ser daños intangibles para la empresa y que pueden afectar gravemente a la situación y a la estabilidad de la misma. Otro de los riesgos identificados está el acceso a sitios oficiales de los proveedores. Básicamente aquí tenemos que el acceso a sitios oficiales de los proveedores puede ser también vulnerado, ya sea por ataques por hombre en el medio o ataques sobre peticiones HTTP. Muy bien, ahora con la identificación clara de los riesgos que se pueden dar en las políticas para las relaciones con los proveedores, pues se pasa al establecimiento de normativas que permiten asegurar el aspecto contractual. Entonces, podemos mencionar que en la normativa 1, todas las empresas y organizaciones proveedoras, ya sea de material, sea de insumos médicos en este caso, deben tener toda la absoluta responsabilidad sobre el uso e implementación de un sistema de gestión para todos los contratos, ya entre la empresa Biolac y la organización que provee los insumos médicos. Una segunda normativa establecida manifiesta que el equipo de trabajo debe estar bajo constantes tutorías, capacitaciones para generar conciencia y cómo mostrar un uso adecuado de los software oficiales o sitios de terceros implementados que son dentro de la empresa, ya sean por las empresas proveedoras o la propia empresa o sitio oficial de la organización, con el objetivo de básicamente minimizar un 100%, como un objetivo muy grande, todas las fallas de seguridad provocados por los accesos no autorizados. Una tercera normativa manifiesta que el almacenamiento de datos de forma digital y física debe estar avalado por un equipo experto en seguridad, los cuales puedan determinar las mejores formas y metodologías que nos permitan de manifestar cómo va a ser el almacenamiento y la generación de los respaldos de información contractual y legal. Básicamente, esta normativa se relaciona con el riesgo de almacenamiento y respaldos de información. Cuarta normativa. Esta normativa habla sobre el incumplimiento de los contratos. Manifiesta que el incumplimiento de estos trae consigo la pérdida de la reputación de la empresa y asimismo puede provocar de manera directa o indirecta una pérdida del capital interno de la organización, en este caso de la empresa Biolac. Por lo tanto, todos los, lo que se refiere a los contratos que existen entre la empresa Biolac y cualquier entidad proveedora debe establecer un documento que establezca todas las pautas para poder valorar el cumplimiento de lo que se refiere a todo el aspecto contractual para poder tener una relación estable y óptima. Muy bien.
Una vez que ya hemos también establecido lo que son las normativas necesarias para asegurar los aspectos contractuales, se puede dar también paso al siguiente punto, que es la parte de la capacitación y la concienciación. En este punto se debe tener en consideración ciertos aspectos, ya que con todas las normas establecidas se puede dar una consideración de cómo va a ser la capacitación y cómo se va a generar conciencia para las partes interesadas e implementar de manera adecuada las normativas de seguridad. Entonces, la primera consideración manifiesta que la generación de capacitaciones sobre el uso adecuado de sitios externos o ajenos a la empresa debe ser manejado de manera adecuada. Por lo tanto, se debe generar una conciencia sobre el uso del software propietario de las empresas proveedoras. Otra consideración está que la generación de manuales de usuario para el uso de la navegación web en sitios externos, únicamente que sean necesarios, debe generar una conciencia sobre el uso de la web. También se manifiesta que la generación de todas las capacitaciones sobre los peligros de usar dispositivos personales en la organización, debido a los altos niveles de seguridad por tener controles nulos sobre el acceso a diferentes sitios web blancos o grises, que pueden poner en peligro la integridad de la información digital. Y finalmente tenemos una última consideración que manifiesta que el establecimiento de todos los manuales de acción en el caso de lo que es manipulación de información física, que puede involucrar datos importantes y de la organización, ya sea en temas contractuales o informes legales, deben manejar de manera adecuada la confidencialidad de la información y la integridad de la organización. Muy bien, ahora se pasa ya con todo el establecimiento de las normativas de capacitación y concienciación y asimismo en todos los aspectos de la parte contractual. Se puede dar paso al punto sobre la supervisión y revisión. Básicamente la fase de supervisión y revisión involucra lo que son normativas y políticas que se deben respetar con el objetivo de generar una supervisión en las acciones de la empresa Biolac. Todo esto en ambiente de organización y en el ambiente laboral, ya sea personal individual o trabajo, o equipo de trabajo. Entonces, tenemos que la primera normativa de supervisión y revisión manifiesta que es necesario el establecimiento de un reglamento interno que avale la vigilancia de las actividades de navegación de los usuarios internos en lo que son sitios web y cualquier otro tipo de conexión a la red, con el objetivo de controlar el acceso a sitios y aplicaciones. Y asimismo, pues, es evitar abrir puertas de vulnerabilidad, básicamente. Muy bien, una segunda normativa de supervisión y revisión manifiesta que el establecimiento de lo que son las normativas de seguridad e integridad de instalaciones físicas se da con el objetivo de poder supervisar las instalaciones y la forma de almacenamiento de la información física y de los dispositivos digitales, que pues básicamente pueden ser vulnerados por usuarios externos e internos. Estas normativas deben incluir mecanismos de seguridad biométrica, códigos de seguridad, personal de seguridad y cámaras de vigilancia actualizadas. Una tercera normativa para la supervisión y revisión manifiesta que dentro de la empresa Biolac, básicamente, se debe velar por el cumplimiento de los contratos. Por ello, vamos a generar un establecimiento de pautas internas para una revisión periódica de todos los puntos del aspecto contractual. Y de esta manera se pueda dar un cumplimiento al 100%, ya sea entre la organización y las empresas proveedoras de aspectos digitales o las empresas proveedoras de los insumos médicos. Una cuarta normativa para la supervisión y revisión manifiesta que se deben establecer reglas de seguridad para el acceso a la red. Ya, estas reglas de seguridad pues están el uso de claves seguras, autentificación en 2 pasos, el uso de criptografía simétrica y asimétrica, autentificación biométrica. Todo esto es con el objetivo de poder dar un acceso seguro a la red, tanto para usuarios externos y usuarios internos, ya sea en la navegación, en el uso de sitios externos, en el uso de sitios oficiales y en el uso de sitios no oficiales. Aunque
se debe establecer de igual manera ciertos puntos de consideración que limiten el uso de sitios no oficiales. Muy bien, con esto hemos dado por terminado la parte de las normativas, todo lo que se refiere a la parte contractual y aspectos de supervisión y revisión. A continuación, con mi compañero Vladimir Celi continuará con la parte de políticas de cambio o finalización de servicios del proveedor. Bien, ahora les voy a exponer acerca de los cambios o finalización de los servicios del proveedor. Bueno, en este caso, como primer punto, se tiene que el análisis de los cumplimientos de los contratos con proveedores de servicios requiere un establecimiento de políticas necesarias para así conocer la exactitud, cómo se deben ya realizar los cambios o posible actualización o también una finalización de los servicios. Para ello se implican unas políticas, ¿no? El primer punto es el equipo de expertos, prácticamente en una reunión de cada uno de ellos, cada 3 meses, deberás a debatir y analizar todos los servicios que están utilizando actualmente la empresa y así llegar a una conclusión o una lluvia de ideas para realizarse si es factible o no realizar un cambio o finalizar acerca de un servicio. Eh, en este caso, como segundo punto, en caso de prescindir de un servicio, de un proveedor, el director de la empresa se encargará de comunicar la decisión a la organización que brinda ciertos servicios. En este caso, si hay casos especiales de finalizar algún servicio por parte de algún proveedor, se le realizará una reunión formal de manera virtual o presencial para así concluir con la finalización del contrato y evitar temas legales y cosas por el estilo. Ahora vamos a comprobar unas ciertas políticas que ayudan a la validez y la gestión de documentos que se llevan. En este caso, los documentos, como primer punto, se tiene que los documentos que se reciban de manera digital, eh, el sistema de gestión documental comprobará la validez de los mismos. El personal está encargado, el personal que está encargado de esta área, prácticamente que es el departamento de la gestión documental, se encargará por medio del sistema de asignar esta prioridad al documento. En este caso, si se tienen documentos también eh, que se reciben de forma física, se ingresarán de forma única y exclusiva por la Oficina de Gestión Documental para su recepción y despacho de estos documentos. En este caso, los documentos de los proveedores, como siguiente punto, se tendrán que entregar en horario de 2 de la tarde a 5, y en caso de realizar entregas fuera de lo establecido, se, se recibirán estos documentos al día siguiente bajo la responsabilidad del receptor de la documentación. Como siguiente punto, se tiene en circunstancias especiales que los documentos no sean ingresados al lugar correspondiente, en este caso otra oficina de la organización se encargará de la recepción y a su vez deberá remitir a la oficina que es la gestión documental para su recepción y registro. Eh, También se tiene otros puntos, otras políticas de validez y gestión de documentos. La primera es que el personal encargado de esta área, en este caso de la gestión documental, validará todos los documentos que estén completos para así llegarlos a una clasificación por prioridad y en este caso si es necesario hacer un análisis bajo una reunión, si es necesario guardarlos o no esos documentos. Como siguiente punto se tiene que la dirección de gestión documental está encargada de generar los reportes mensuales. Con esto quiero decir para llevar un cierto grado de seguridad y que estos documentos, como se mencionó en la anterior política, estén completos y así garantizar el seguimiento y control seguimiento y control y monitorización también de cada uno de estos. Como siguiente punto se tiene que los documentos digitales, en este caso, se firmarán de manera electrónica por parte en este caso del emisor, para comprobar así la validez del mismo y no llegar a problemas legales. A continuación, se tiene el plan de continuidad de políticas que va a exponer los siguientes compañeros.
Dentro de las políticas de continuidad del negocio se tiene la parte del objetivo, alcance y usuarios. El propósito de esta política es definir en sí esta parte que se tiene, en la que se cubre todos los aspectos de la seguridad de la información, relacionándolos con la gestión de la continuidad del negocio. Los usuarios de este documento son todos los empleados del departamento de TI, así como todos los proveedores y socios que tienen un rol en MGSI. Cabe mencionar que los documentos de referencia se basaron dentro de la norma ISO. Dentro del objetivo de la continuidad del negocio, se tiene que es identificar las potenciales amenazas en una organización y los impactos que éstas pueden producir. Dentro de la relación con los objetivos generales y otros documentos, se tiende a permitir un adecuado proceso de reanudación del servicio que otorga el PCR a sus clientes y a las obligaciones que tiene con sus principales vendedores. Se debe capacitar al menos una vez al año al personal sobre el presente plan de continuidad del negocio. La política de continuidad del negocio se implementa con especial atención sobre las actividades identificadas durante el previo plan del análisis de riesgos. Las ubicaciones de negocios de la organización incluidas dentro de esta está la parte de la infraestructura, la parte de las aplicaciones que maneja la empresa y su equipamiento que viene enmarcado en la parte del hardware. Dentro de los productos y servicios claves se tiene que aplicar a todos los empleados trabajadores con contrato de plazo fijo, altos directivos, así como a todas las contrapartes, consultores, distribuidores, revendedores y otros representantes que actúan en nombre de la empresa que es Biolac. En cuanto a las responsabilidades para la gestión de la continuidad del negocio, el sistema de gestión de continuidad se marcan las siguientes actividades: la prevención, identificación y eliminación de las amenazas existentes y futuras que se pueden presentar ante ellos. Tener un enfoque proactivo para minimizar el impacto de los incidentes que pueden presentarse. Se tiene también asegurar la eficiencia de las acciones en caso de que llegue una parte a la interrupción del negocio, minimizar la duración y las consecuencias del tiempo de inactividad durante los incidentes, así como también la reducción del periodo de recuperación que se puede presentar. Ya, dentro de la comunicación de la política, pues esta política se aplica a todos los empleados, trabajadores con contrato de plazo fijo, altos directivos, miembros de la junta directiva de Subline, así como a todas las contrapartes, consultores, distribuidores, revendedores y otros representantes. Dentro de estos, pues se los va a denominar socios de negocio. Todos estos van a actuar en nombre de la empresa y la política es coherente con los documentos de continuidad de las operaciones nacionales e internacionales. Ante todo, pues se debe precautelar la integridad física de las personas que trabajan dentro de la empresa Biolac y ante la falta de medios de transporte para que se movilicen, los colaboradores se podrá realizar teletrabajo desde la casa. Todo eso también dependiendo de la función o el rol que cumplan dentro de la empresa. Los comités de calificación que se tengan programados en el día del evento de riesgo podrán reprogramarse hasta 3 horas y 59 minutos después como máximo y deberán realizarse vía Zoom empresarial. Para la parte de validez y gestión de los documentos, pues dentro de los informes de la calificación se debe enviar en formato impreso a entes reguladores, clientes y o bolsas de valores que deberán remitirse al día siguiente del evento del riesgo. Todo esto debe incluir con una nota de envío de la explicación o salvedad por el retraso. Para esta tarea, pues él o los analistas responsables pues deberán coordinar con el personal administrativo o un asistente administrativo o el gerente que este envío oportunamente. Dentro de las conclusiones, se tiene que la creación de políticas sirve para mitigar los riesgos a los que pueden estar expuestos los activos. Contienen salvaguardas y decisiones tomadas en torno a las políticas empresariales.
Dichas políticas pues deben ser revisadas periódicamente y constantemente, y todo esto comunicadas y adaptadas para todos los miembros de la organización para garantizar su aplicación efectiva. El establecimiento de políticas de control para contratos y aspectos legales con los proveedores de servicios y productos de la empresa Biolac es de vital importancia para determinar cómo se van a realizar los controles sobre los riesgos que se ven directamente involucrados con el activo de riesgo y los contratos entre la empresa y proveedores. La política de continuidad permite dar a conocer cómo se va a dar la gestión que se ha tenido previamente planificado. Todo esto para garantizar de una forma adecuada los posibles riesgos que la empresa puede llegar a verse afectada. Dentro de la bibliografía usada, tenemos que nos hemos basado en la ISO 27001, en la cual pues nos hemos basado para los diferentes documentos y la diferente documentación correspondiente. Esto ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.